Buenas tardes, mi nombre es José Rodolfo López Galván y esta es la segunda parte del examen de PCBs. Entonces, aquí tenemos el circuito en Proteus, como vemos estamos ejecutándolo ya aquí en el programa y podemos ver la corriente de salida que es de 0.02 amperes. Esto es en cortocircuito. Bueno, eso sería todo el de la corriente y de la señal de salida. Pues va a depender de la frecuencia. Aquí lo que hicimos para determinar cuál es la ganancia del amplificador es que colocamos la entrada la salida con respecto a la entrada y hacemos el diagrama de Bode de amplitud y de fase. Entonces vemos que hay una ganancia de 5 decibeles alrededor de los 60 Hz y aquí el pico máximo también lo tenemos alrededor de los 10 kHz. Entonces si metemos una señal senoidal a 10 kHz va a ser con la que vamos a obtener una ganancia más grande. Por otro lado, aquí tenemos las salidas probando a dos distintos voltajes, perdón, a dos distintas frecuencias. Vemos aquí que tenemos la amarilla y la verde. Ok, entonces si nosotros ponemos una, aquí vamos a revisar, tenemos 60 Hz. Si la ponemos a tal vez 200 Hz, o bueno, si la quisiéramos poner un poco más alta, podemos poner no sé, 1.5 kHz. Y si ejecutamos esto, ahí está, ¿no? Ya vemos que la amarilla subió. Si quisiéramos verlo más claro, pues podríamos dejar esto en 1 Hz, que casi no va a tener ganancia. Ahí vamos a ver. Derivado de plotter, vemos que a 1 Hz pues la ganancia es nula, incluso atenuó un poco la señal. Y nos podemos centrar, por ejemplo, en esta. Entonces sabemos que el color azul es la entrada y el color rojo es la salida. Ok, si lo ponemos a 60 Hz, vemos que nuestra salida, aproximadamente aquí la ganancia es de 2 veces. Aquí estamos viendo, es un poquito arriba de los 5 decibeles. Y aquí para una entrada de 1 volt, pues nos genera 2 volts a la salida. Entonces, ahora podríamos cambiar la señal de entrada. A esta frecuencia ya vimos que tenemos una ganancia aproximadamente de 2. Pero si por ejemplo pusiéramos aquí 10 kHz y hiciéramos el bode plotter, aquí se nota mucho más la ganancia. Recordemos, el rojo es la salida y el azul es la entrada. Aquí vemos que la ganancia ya no es de 2, ya es mucho mayor. Ya aquí estamos alrededor de los 4.6, 4.7 volts tal vez de salida con respecto a una entrada que era de 1 volt. Entonces ahí tenemos una ganancia como de 4.5 veces. Y eso nada más para esta frecuencia. Obviamente si vamos variando pues vamos a tener una varianza de ganancias. Y también vemos el diagrama de fase que va a hacer que tanto se va a desfasar la señal de salida con respecto a la señal de entrada. Bueno, entonces aquí ya tenemos las mediciones de voltaje que llevamos que varían dependiendo de la frecuencia. La medición de corriente de salida que lo decimos en gráfica en el tiempo. Y esto pues obviamente va a depender del voltaje que tengamos aquí a la salida. Ahorita por ejemplo pues tenemos en lugar de 0.02 tenemos 0.01 porque le pusimos a 1 Hz y a 1 Hz se atenuaba, entonces hay menos potencia a la salida. Y vemos que el circuito pues está funcionando correctamente. Y ya sería todo lo que se pide demostrar o bueno comprobar en este circuito. Muchas gracias.